Contacto con Gloria Larriba. Bueno, de Estados Unidos siguen llegando noticias, porque ustedes saben y se ha anunciado también en nuestra mesa redonda que a partir de esta semana se inicia una gira del intelectual de origen argelino, radicado en Francia, Salim Lamrani, con su libro donde hay autores diversos de todo el mundo sobre el terrorismo contra Cuba. Howard Zinn, Noam Chomsky, Michel Parenti, James Petras, William Blum, Saul Landau, Piero G. Iglesias, Leonard Weinglass, Nadine Gordimer, Wayne Smith y otros que estarán participando en esta gira de Salim del 3 al 11 de octubre. Uno de los escenarios fundamentales será el MIT, la universidad, el Massachusetts Institute, perdón por mi inglés, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las más importantes universidades de los Estados Unidos. Se dice ya que el teatro que habían reservado para este encuentro, por supuesto que se ha cambiado, porque ya las demandas de las personas que van a participar sobrepasa la capacidad inicial. Pero reitero, desde el martes 3 de octubre que comienza en New York, va a estar recorriendo importantes ciudades de los Estados Unidos y hay muchos intelectuales ya que se han unido a este proyecto. Y una de las actividades fundamentales ustedes veían en las telas, en las pancartas que sostenían los manifestantes el 23 de septiembre en Washington. Por supuesto, libertad inmediata para los 5 era la primera demanda, y la segunda es que se detenga el hospedaje o el escondrijo o el receptáculo, no sé cómo llamarle de alguna manera en la traducción al español, de Luis Posada Carriles. Se le ha dado albergue a un terrorista en los Estados Unidos. Parece que solamente pretende juzgársele como un simple inmigrante ilegal, y es lo que está demandando esta manifestación. Recuerden que Francisco Letelier, hijo de Orlando Letelier, fue uno de los que encabezó también esta marcha, de los que habló en el acto posterior, y hoy en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, intervino Nicolás Maduro, canciller de Venezuela, precisamente para reclamar apoyo a las Naciones Unidas en la demanda de Venezuela de que sea extraditado Luis Posada Carriles al país que lo ha demandado hace tanto tiempo ya. Yo les propongo ver cómo lo reflejó en vivo hace apenas unas horas CNN en español. El próximo viernes 6 de octubre se cumplen 30 años de la voladura del avión de Cubana de Aviación que salía de Barbados, y el autor intelectual convicto y confeso es Luis Posada Carriles, quien es el terrorista que hoy denunciamos. Este ciudadano, Luis Posada Carriles, de origen cubano, con nacionalidad venezolana, estaba detenido, procesado, juzgado, y se le había aplicado la máxima pena de 30 años de cárcel cuando se fugó de una cárcel venezolana. Luego de fugarse de una cárcel venezolana, estuvo en Centroamérica cumpliendo tareas para la CIA, para la agencia de inteligencia norteamericana. Creemos que el combate contra el terrorismo está a la orden del día, y aspiramos que el pueblo de los Estados Unidos acompañe al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela y a todos los organismos multilaterales en esta lucha contra el terrorismo. Y a 30 años de la voladura del avión de Cubana de Aviación, haya justicia, veamos justicia, se extradite a Luis Posada Carriles para que continúe su juicio en territorio venezolano ante la justicia venezolana. El doble estándar, la doble moral, la doble política de Estados Unidos, que desata guerras y contra pueblos en nombre de combatir el terrorismo, mientras hospeda a un terrorista como Luis Posada Carriles. El tema que ha llevado Venezuela finalmente hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También habló el embajador cubano allí, y yo quisiera comentar con Lázaro, porque también Lázaro, la prensa norteamericana, la gran prensa norteamericana, en las últimas horas ha publicado artículos en relación con este tema, y además las últimas noticias, digamos que vienen a llevar al primer plano el escándalo de que Estados Unidos sigue amparando a Luis Posada Carriles. Bueno, yo te diría que no solo a Posada Carriles, ¿viste? Yo creo que Posada Carriles se ha convertido en un ente emblemático de esto que estamos planteando, del doble rasero. Yo a veces tengo la preocupación de que la gente crea que por una razón política uno trata de decir, bueno, contra Estados Unidos cualquier cosa, y vamos a decir que el doble rasero y es un sentido político. Yo creo que no, que es doble rasero en el orden exacto
de lo que dice la palabra. Si en Estados Unidos hoy el elemento principal, el elemento que articula toda la política del gobierno de Bush es precisamente el combate contra el terrorismo. Es sintomático que hace 14 años Maduro estaba planteando, el canciller de Venezuela, eso ante las Naciones Unidas hoy. Hace 14 años fue Cuba quien llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alarcón era el embajador entonces, un proyecto de resolución de combate contra el terrorismo, articulando la necesidad de acciones de la comunidad internacional para combatir este flagelo. Y uno de los argumentos principales era precisamente la voladura del avión, que era hasta ese momento el crimen más monstruoso. Después vinieron las torres, el 11 de septiembre. Hasta ese momento el crimen más monstruoso que haya conocido el hemisferio occidental como parte de una acción violenta de terrorismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Consejo de Seguridad no consideró aquel proyecto de resolución, ni tan siquiera lo consideró, a partir de que el representante del gobierno de los Estados Unidos expresó el criterio del gobierno norteamericano que ceñirse a una discusión de la lucha contra el terrorismo era una pérdida de tiempo. Así mismo lo calificó el entonces embajador, no recuerdo bien el nombre de él ahora, el embajador de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo puede Cuba aceptar, y puede la comunidad internacional, países como Venezuela, que tiene en esto un daño colateral, digamos, por la participación sobre todo de una persona que es evadida a la justicia venezolana, de un hombre que es de origen cubano pero que también es ciudadano venezolano, que le ha pedido al gobierno de Estados Unidos la extradición de acuerdo a todas las normas y los convenios bilaterales, y Estados Unidos ahora no cumple para nada. Yo te decía que no es solo Posada Carriles, yo quiero brevemente después hablar de Posada Carriles. Es el elemento, por ejemplo, de Ferro ahora en California, porque tú dices, bueno, Miami, no, Ferro en California. Robert Ferro. Robert Ferro, como parte de una política, que lo apresan por segunda vez con un alijo de armas en 10 años, después de haber sido sancionado hace 10 años por un tribunal, a una pena mínima que cumplió. Bueno, ahora lo toman preso con el mayor alijo de armas, 1.571 armas, donde habían ametralladoras, silenciadores. Bueno, este hombre aduce que él tenía esas armas como parte de una organización de carácter terrorista, Alfa 66, para ejecutar acciones violentas contra el gobierno de Cuba. Y sin embargo, ni el tribunal ni la fiscalía ha acusado a Ferro de conspiración para cometer actos de terrorismo. No aparece por ninguna parte. Y lo toman preso con el mayor alijo de armas. Sí, y con la confesión, como traficante de armas, sencillamente. Y con la confesión de que estaba preparando, con la bendición del gobierno de Estados Unidos, actos de violencia, actos para atentar contra la vida del presidente del país, contra el compañero Fidel, y actos para realizar acciones armadas violentas contra la nación cubana. Bueno, eso está pasando ahora, digamos, en California. Los abogados querían más, querían incluso que se le retiraran los 5 cargos de posesión ilegal de armas que este hombre tenía. Hay una jueza que está en la puja de que cómo va a retirar ese cargo. Yo no dudo que lo retiren con las presiones después de la fiscalía del fiscal general, de Albert González, que tanto participación tiene en toda esta maraña contra Cuba. Ese es un ejemplo de doble moral. Roberto.